Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con el doctor Luis F. Aguilar, actualmente investigador en la Universidad de Guadalajara, quien también es reconocido académicamente por ser uno de los primeros autores que incorpora a la literatura nacional el tema del estudio de las políticas públicas como elemento esencial de administración y dirección para el buen gobierno. En esta conversación, el doctor Aguilar hace algunas observaciones importantes sobre lo que representó para la democracia mexicana la alternancia electoral del año 2000, así como los pendientes que aún quedan para que este sistema de gobierno tenga mejores elementos de funcionalidad. Con un estilo directo, nos hace reflexionar sobre otros aspectos de la política para que tengamos mejores gobiernos dentro de un entorno democrático. De esta manera nos da su punto de vista sobre las bondades de la reelección legislativa, la importancia de la legalidad en una democracia, lo que es la gobernanza democrática y del por qué no tenemos una buena clase política. Los invito a que veamos la siguiente conversación. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar y reflexionar algunos conceptos muy importantes para entender y contextualizar hacia dónde fue la transición de la democracia en México. Buena oportunidad para reflexionarlo con uno de los pensadores políticos más importantes del país, el doctor Luis F. Aguilar, con quien hoy tendremos esta charla. Luis, muchas gracias por la oportunidad. Y agradezco mucho tu invitación. Gracias, Luis. Después de 1977 se dieron una serie de reformas que fueron evolucionando en el campo de lo electoral fundamentalmente, no de lo institucional, y para algunos colegas hay la percepción de que la transición quedó estancada. ¿Tú qué crees al respecto? Pues yo validaría y trataría de desarrollar tu afirmación de que el momento electoral fue el dominante y dominó al momento institucional de la transición. Esto es importante reflexionarlo porque la transición democrática se llevó adelante bajo la idea de la alternancia, bajo la idea de que la alternancia era requisito de la democracia y que se tenía que dejar atrás un régimen autoritario y construir un régimen representativo, de libertades, mayoritario, etc. Pero si vemos bien las cosas, esta idea de que la democracia era destitución de unos gobernantes y sustitución por otros que supuestamente tenían trayectorias políticas democráticamente confiables, trae varias fallas de origen, varias omisiones, yo diría, no solo políticas, sino particularmente conceptuales. Bien. Se puso énfasis en el proceso electoral, pero es muy extraño que nuestros principales intelectuales y políticos que protagonizaron esa empresa histórica de la democracia no hayan prestado atención al momento gubernativo de la democracia. Pensaron en las elecciones, en cómo se tiene acceso al poder, pero no pensaron en el ejercicio del poder, cómo ese poder democrático puede acreditar que tiene capacidad directiva, eficacia directiva del país. Esto creo que es el punto interesante. Vieron el proceso del acceso al poder, pero nunca se plantearon, o se lo plantearon muy tardíamente, la cuestión del orden político, el orden institucional que la democracia requiere para poder ser gobierno, conductor del país, como tampoco se plantearon los temas de el orden fiscal y el orden administrativo que la democracia requiere. Porque requieres un orden fiscal muy robusto y muy equilibrado, felizmente parece que lo tenemos comparativamente a otros países, pensemos en Europa. Requieres una hacienda muy robusta porque finalmente tu democracia surge en un país de pobres, o en un país donde la mitad, como para decirlo así, básicamente son pobres, y los pobres en este momento dependen muchísimo de los servicios de educación, de salud, de oportunidades de empleo, de capacitación que el gobierno les ofrece.
Y todos estos servicios requieren gasto público, y el gasto público entonces tiene que estar reforzado por una hacienda pública sana y un equilibrio entre el ingreso y el gasto. Y requiere también un orden administrativo, porque de nada sirve que ocurra este gasto si los servicios educativos, de salud, de transporte, de vivienda y otros no tienen la calidad suficiente, no son estables en su calidad, y además no son realizados de manera eficiente para que no desequilibren las finanzas públicas. Entonces, si resumo mi posición, que te digo, simplemente hace eco y amplía tu tesis de una transición democrática más electoral que institucional, es que no se pensó en el orden político, en el orden de instituciones políticas, fiscales, administrativas, que la democracia requiere para estar en aptitud, en condiciones de dirigir la sociedad hacia algún lado y no de ir a la deriva o al naufragio en determinadas áreas o temas de la vida pública. Esta transición que pasó de un sistema de partido hegemónico en donde había poca pluralidad, eventualmente transitó a un sistema de partidos con pluralidad y eventualmente con alternancias en la titularidad del Poder Ejecutivo federal y estatal. Para algunos analistas, Luis, también consideran que el resultado final de esta transición es que tenemos ya no un poder muy concentrado y centralizado en la figura del presidente de la República, pero sí en la de los gobernadores a nivel estatal, sin controles, o sea, poco democrático ese poder, y peor aún, con poderes fácticos, llevando más allá de las capacidades del Estado, capacidades de ejercicio de poder directo, y eventualmente también con poderes poco controlados en los poderes fácticos. ¿Tú coincides con esta idea? Sí, yo creo que el efecto no previsto, de nuevo, y también no querido, justamente por no habernos planteado con seriedad el orden político, el orden institucional de la democracia, ha sido que tengas estos gobiernos locales que en muchos campos demuestran no estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos y no tener la capacidad para resolver los problemas, pero también que no acreditan suficientes valores democráticos como transparencia, rendición de cuentas, legalidad, incorrupción, etcétera. Y también el otro efecto es de que el debilitamiento del sistema político autoritario y su democratización al dispersar o distribuir o pluralizar el poder hizo que hubiera vacíos de poder y que emergieran los poderes fácticos que antes estaban controlados, no importa en qué manera, y que ahora están sin controles y no se han creado reglas, normas, instituciones pactadas para poder ser controladas. De nuevo regresamos al tema del orden político que no hemos creado. Nuestra democracia ocurría dentro de una república federal. Es correcto. Entonces, tuvimos mucho democratismo sin atención al federalismo. Evidentemente, yo sí creo que ni los intelectuales ni los políticos prácticos pueden tener en la misma agenda tantos problemas, pero no podías realizar una democracia que además había iniciado en el norte, había iniciado desde las localidades, pensemos Baja California, pensemos Chihuahua, pensemos Yucatán, pensemos el Guanajuato, ¿no? Que había iniciado desde los gobiernos locales con alternancias locales, y que cuando ocurre la alternancia en el nivel federal no hayamos podido ordenar las relaciones intergubernamentales que están a la base del federalismo. Y también la democracia ocurre creando nuevas relaciones entre el poder y la ciudadanía, y correcto, es paradójico que estas relaciones no se hayan creado y que entonces los sectores ciudadanos más vociferantes o más organizados o con mayor influencia pueden tener la posibilidad de imponer su agenda, de hacer valer sus intereses, de fijar los temas públicos y hasta de decidir cuáles son las políticas o los instrumentos de política apropiados para resolver esos problemas. Sí, en efecto, porque tenemos una ciudadanía más consciente de los problemas públicos, que a través de diversas organizaciones han logrado incidir de alguna manera en el debate, pero no incide en la política pública porque no tenemos un Congreso que los represente o que los represente de la mejor manera. Algunos colegas consideran que la falta de la reelección legislativa es un elemento que no termina de vincular al ciudadano con el representante, y hay un divorcio en donde
hay un poder demasiado concentrado en los partidos que también llaman partidocracia. ¿Tú crees que la partidocracia es un obstáculo para potencializar el derecho de los ciudadanos? No, indudablemente es un problema, es un límite y es una lacra también. Y tú estás tocando otro tema que es crucial, el tema de la representación política. Ujú. No solo en México, sino mundialmente, este punto de la representación o representatividad política es considerado el talón de Aquiles de la democracia contemporánea. Bien. La partidocracia significa justamente una autonomización de los partidos, un distanciamiento de los partidos respecto de los ciudadanos, por lo cual son indiferentes a sus demandas o no jerarquizan con la misma intensidad y con el mismo nivel de importancia los problemas públicos que los ciudadanos presentan, que los ciudadanos expresan. Ujú. Y esta autonomización, ese distanciamiento, está hiriendo centralmente a la representación. Y aquí sí tenemos que trabajar muy fuertemente. No debemos abandonar ese concepto de que eres representante solo por el hecho de haber sido elegido y elegido legalmente. La representatividad se basa en la elección, pero no está reducida por la elección. Ujú. Hoy se está debatiendo y se está desarrollando mucho el tema de la representación política, justamente porque decíamos, es el talón de Aquiles, es el punto débil de la democracia, Ujú. y entonces se está pidiendo nuevas instituciones, Bien. por ejemplo, la reelección, Ujú. se está pidiendo la responsividad, es la palabra, perdón el neologismo, que eres representante sí y solo si estás respondiendo apropiadamente, oportunamente a las demandas ciudadanas que sean de carácter público, no Claro, cualquier demanda ciudadana, si quieres claro. tocamos este punto después, pero si es responsividad, es transparencia, tienes que estar informando a los ciudadanos de cómo se han tomado las decisiones, Ujú. por qué estas leyes, de esta manera y no otras, por qué esta agenda legislativa con estas prioridades y no otras, por qué estos rezagos o improductividades en la discusión y aprobación de leyes que son cruciales para el futuro de México. Entonces sí, hay partidocracia cuando los partidos son los que determinan por sí mismos el interés público, los que dicen qué es lo conveniente, qué es lo necesario para el futuro de México, sin consulta, sin incluir la deliberación, las ideas, las propuestas, las preocupaciones de los ciudadanos. Monopolizan incluso el pensamiento ciudadano. Ellos se apropian de la representación en su totalidad y con ello es como actúan. Así es, así es. De hecho, es lo que estamos viendo. Y entonces, además de reelección, de candidaturas independientes, revisar la composición del Congreso, revisar los umbrales de los partidos para que tengan acceso al Congreso y no sea esta pluralidad a veces improductiva de los partidos, la revocación de mandato, en fin, son tantas las instituciones que tenemos que construir y acreditar para asegurar la representación política de los partidos políticos y no dejarlos a que ellos por sí mismos, de alguna manera a la libre, aunque estén encuadrados legalmente, estén definiendo nuestro futuro. Decía Churchill que en política no se toman las mejores decisiones, pero sí las menos malas. Y en ese sentido, uno de los argumentos contrarios a la reelección legislativa se da sobre la idea de que no hay un reciclaje de las élites políticas. ¿Tú compartes esta idea? Bueno, puede haber un no reciclaje de las élites políticas, pero las puedes reciclar porque la reelección no está asegurando, sin más, que los políticos deficientes, los políticos incompetentes, los políticos irresponsables permanezcan en el cargo. Claro. Si la reelección no creara las cláusulas y los candados para evitar que políticos incompetentes y irresponsables se reproduzcan solo por la fuerza de sus partidos o por sus relaciones, llámala innombrables, ¿no? Impresentables, bueno, entonces sí puedes endurecer y fosilizar una clase política en el poder. Pero yo no creo que con medios de opinión activos, con organizaciones ciudadanas cada vez más articuladas, Claro. con mayor voz, más relacionadas,
puedan estar permitiendo cabildos municipales con un conjunto de incompetentes, congresos locales con un conjunto de incapaces e irresponsables que no rinden cuentas de sus actos, y tanto menos un Congreso general. En ese sentido, Sartori comparte tu argumento y él nos agrega que todo esto son justificaciones para no darle una plena autonomía a un parlamento. Dice que en una democracia un parlamento sin autonomía es inaceptable, es una democracia muy limitada. Sí, evidentemente se requiere la autonomía del Parlamento, pero esa autonomía no debe significar de ninguna manera autonomización, en el sentido peyorativo, ¿no? Esa autonomía en el sentido de que ellos, pensando en el interés público, en el marco de las leyes y los principios constitucionales, toman las decisiones de mayor importancia y conveniencia para el país. Por eso son autónomos. Pero ese proceso decisorio no está en el vacío o no está monopolizado por los partidos políticos que son los propietarios, sino está confrontado, conversado con los ciudadanos y con sus propuestas. O sea, sí se requiere una autonomía justamente para evitar poderes fácticos, pero justamente también para evitar influencias de los partidos en sus legisladores. Se requiere una autonomía, pero no una autonomización en el sentido peyorativo de distanciamiento, indiferencia, negligencia. Que desarticule el arreglo constitucional. Que finalmente el efecto final es desarticular el arreglo, y para mí lo más preocupante hoy es que crezca, porque se está generalizando en todo el mundo, dudas y escepticismo respecto de la significación social de la política, respecto de los políticos, respecto de los poderes públicos. Esto es lo que a mí más me preocupa, es este escepticismo, ¿no? Respecto de la utilidad, rendimiento social de la política, los políticos y el poder público. Luis, hablando hace un momento de la transición mexicana a la democracia que ha pasado fundamentalmente por el campo de lo electoral, mencionabas que ya llegamos a un nivel en donde la pluralidad tiene que ser revisada. Pluralidad en el sentido de que en algún momento no tuvimos un sistema de partidos consolidado, era un partido hegemónico, pero hoy da la impresión que tenemos tres grandes partidos políticos y algunos agregados que en algunos casos, si no fueran en coalición, difícilmente llegarían al 2%. ¿Tú estás de acuerdo en que debemos de mantener un sistema en donde el piso sea 2% o como en otras democracias alemanas se podría subir el umbral? ¿Y cuáles serían los beneficios de tener una pluralidad con mayores niveles de porcentaje para que permanezcan en el escenario electoral? La premisa para contestar tu pregunta es una posición mía que puede ser debatible, pero yo sí creo que la pluralidad política no es el supremo valor de la democracia, ¿no? Bien. Yo creo que el supremo valor de la democracia es la legalidad, para empezar, y el segundo es que es la capacidad y eficacia directiva de la democracia. ¿De qué te sirve que tengas una democracia como forma de gobierno si no tiene capacidad de gobierno? Entonces sí nos tenemos que preguntar si esa pluralidad es socialmente productiva, si contribuye realmente a la capacidad de la democracia para conducir un país, o si es una pluralidad testimonial, ¿no? Sin significado político, sin significado público y sin contribución realmente importante a la conducción del país. Entonces, creo que sí a la pluralidad, es un valor democrático que debemos conservar, que está asegurado por el derecho, por los valores democráticos, por las convicciones democráticas de diferencia, equidad, tolerancia, etcétera. Pero una pluralidad que no sea políticamente, públicamente, socialmente útil, socialmente productiva, que tenga rendimiento social, creo que es una pluralidad que no es ya lo decisivo para un país. Y entonces sí, ¿cómo vamos a modular la pluralidad? Y creo que hay pluralidades que son
significantes localmente, pero insignificantes nacionalmente. Totalmente de acuerdo. O que hay pluralidades que son significantes para un conjunto muy reducidos de asuntos y temas públicos, pero que no son significantes para otro conjunto de temas públicos que pueden ser más amplios, más significativos y más decisivos. Entonces, sí, la modulación de la pluralidad democrática debe comenzar con la revisión de los umbrales de los partidos políticos. Puede ser que algunos partidos políticos tengan solo alcance municipal, otros solo alcance estatal, y que sean muy pocos, muy depurados, muy refinados, los que tienen consenso nacional, distribución territorial, Claro. base social, como para ser partidos nacionales. Mira, pulverización, fragmentación lleva a insignificancia. El caso italiano que conoces muy bien es un buen ejemplo, ¿no? Es 20, 25 partidos, muchos son locales, pero generan una enorme incertidumbre en la toma de decisiones de los gobiernos, y el caso alemán, en donde los partidos tienen un umbral mínimo de 5%, pues le dan más estabilidad al gobierno. Mi posición, que puede ser debatible, sí es por grandes partidos, muy integrados, de cobertura territorial, de base social y por consiguiente de representatividad nacional. Sí, no interesan partidos de muy pequeños, con solo asentamiento en algunas localidades y con una agenda muy reducida de los problemas y temas que les importan. Claro. Nos interesan partidos de visión nacional, de perspectiva nacional y de base social. Luis, en el tema de gobierno, dejando un poco el campo electoral, yéndonos de la democracia horizontal a la democracia vertical, a lo que se llama el edificio constitucional, ¿en dónde crees tú que deba el futuro gobierno de impulsar reformas para hacer a la democracia más funcional, para que la democracia dé resultados tangibles? ¿Qué temas hay pendientes que se deben de trabajar? Comento esto porque el arreglo constitucional con el que trabajó el PRI, con el que trabajó Vicente Fox y con el que trabajó Felipe Calderón, fundamentalmente es el mismo que les dejó y les heredó Venustiano Carranza en 1917. Mira, para mí sí es fundamental tener un gobierno dotado con la capacidad probada de dirigir una sociedad, que por consiguiente tenga las capacidades, cualidades y competencias directivas. Este es si quieres, mi acento intelectualmente obsesivo, la productividad, la capacidad de eficacia directiva de los gobiernos democráticos que no la están teniendo en los niveles requeridos. Entonces sí requerimos primero gobiernos capaces, competentes a su interior. Y eso sí te lleva pues a revisar las relaciones ejecutivo-legislativo. Totalmente. A revisar las relaciones gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, federalismo. Te lleva a revisar hacienda pública, claro, la composición de la hacienda, recaudación fiscal. La recaudación fiscal. En la cual estamos muy, muy por debajo de nuestros países que están en la región, nuestros vecinos. Ese es otro efecto de haber pensado la transición solo en términos electorales y no en términos institucionales. Bien. Porque entonces creamos electores, pero no contribuyentes fiscales. Claro. Creamos electores, pero no ciudadanos obedientes de la ley. Esos son otro de los efectos no previstos y no queridos por una transición, no la quiero llamar electorera, pero sí electoralmente dominante. Exacto. Que ni siquiera creaste una idea completa de ciudadanía, ¿no? Un concepto integrado de ciudadanía, y donde el ciudadano se convirtió solo en un simple elector, y no le dijiste que también tenía que ser obediente a la ley, y claro, que tenía que ser contribuyente fiscal, y que tenía que comprometerse con la comunidad para realizar objetivos de interés público, etc. Bueno, entonces yo sí creo que hay un conjunto de reformas que ya están apuntadas desde los años 80 y 90 con lo que se ha llamado reforma del Estado, ¿no? Muy bien. Es una agenda que ya está ahí
que desafortunadamente no se ha podido consensuar, pero yo creo que ha sido bien pensada en sus temas, en sus problemas. Pero quizás el otro punto del que menos se habla en este país es que el gobierno, aún capaz, competente, responsable, es insuficiente para dirigir al país en las condiciones nacionales e internacionales contemporáneas. Esto es un punto que creo es nuevo, no solo en México, es un planteamiento que de ninguna manera debe ser pensado como provocador o antiestatista o neoliberal que trata de minar al Estado o de minar al gobierno. No, es reconocer en los hechos que por globalización, revolución de las tecnologías de información y comunicación, por independencia creciente de la sociedad económica y de la sociedad civil, por otra multitud de razones, el gobierno ya no es suficiente para definir por sí mismo y de manera vertical los objetivos de interés público y tanto menos para realizarlos. Hoy la definición y realización de los objetivos de interés público están pidiendo en todo el mundo y se están realizando en todo el mundo a través de asociaciones público-privados, a través de redes gubernamentales sociales, a través de acuerdos y de consensos gubernamentales, intergubernamentales y gubernamental sociales. Cada vez más el gobernar ha perdido un centro. ¿Cuál? El centro presidencial o el centro parlamentario, y se ha convertido en un sistema. En un sistema en el que los poderes sociales, las capacidades de la sociedad civil y económica, evidentemente los poderes del Estado, se conjuntan, dialogan, conversan, acuerdan el rumbo de una sociedad y acuerdan los instrumentos, formas de organización y acciones que hay que llevar adelante para poder realizar esos objetivos que nos están dando rumbo. Eso es lo que se llama gobernanza hoy, o nueva gobernanza. Y que en México... Gobernanza democrática. Gobernanza democrática. Sí, porque una gobernanza autoritaria no es de nuestro interés y una gobernanza autoritaria tampoco se va a interesar no va a tener la voluntad de asociarse, dialogar, conversar y acordar con los demás fuera de los de su clic de gobierno. No, esto es un tema muy nuevo que hay que tomar en serio, de que el gobierno es absolutamente necesario, imprescindible, por supuesto, particularmente en sus funciones clásicas de seguridad pública, certidumbre jurídica, ¿no? Recaudación fiscal. Recaudación fiscal, pero que en los temas nuevos de crecimiento económico bajo condiciones de globalización, ¿no? O de desarrollo social bajo condiciones de independencia creciente de la sociedad, tú no puedes definir y realizar el futuro de un país o el rumbo de un país, no puedes planificar el desarrollo nacional, no puedes tener rectoría económica a menos que converses, dialogues, acuerdes, te asocies y corresponsabilices a la sociedad, tanto económica como civil. Y eso no tiene que ver con ideologías, porque hemos encontrado muchos tabús y mitos en donde eventualmente por razones de bandera ideológica han frenado esta posibilidad. Quiero pensar el caso de Inglaterra, que bajo un gobierno de izquierda, bajo las banderas del laborismo de Anthony Blair, él empujó mucho esta idea y le dio mucha forma. Esto no tiene que ver con ideologías, Luis. Yo creo que no, tiene que ver con la capacidad y eficacia del proceso de gobernar. Y no se están traicionando valores, no se están traicionando convicciones sociales, aun si eres laborista y si eres socialdemócrata o demócrata cristiano, no estás abandonando convicciones sociales de equidad, de pleno empleo, de seguridad social universal, todos estos grandes temas de una concepción social del gobierno, pero sí estás registrando que tus viejos instrumentos de planificación, de alineamiento político corporativo, de gasto público sin restricciones, ¿no? De
puro gubernamentalismo, por lo cual todos los servicios sociales se desarrollan a través de tus burocracias propias. Bueno, ellos han descubierto que tus convicciones sociales no son realizables a menos que cambies tu instrumental. Y cambiar tu instrumental significa iniciar partenariados, asociaciones, creación de redes, convocar, coordinar a más actores que tu burocracia y tu círculo de asesores, ¿no? Ahora, con toda esta crisis económica que eventualmente se avisora en Europa y eventualmente en Estados Unidos, creo que no será alternativa, será casi la única opción que tendrás con creatividad para seguir dándole resultados en las áreas sustantivas a tus ciudadanos, supongo. No, de hecho, el tema gobernanza, nueva gobernanza, gobernanza democrática, ¿no? Pero gobernanza asociada, gobernanza corresponsable, en coproducción público-privado, pues es el modo de gobernar que se está asentando en todos los países desde los años 90 y que ahora con la crisis, si no obligada, va a ser como, si no forzosa y obligada, va a ser como lógico y coherente que emprendas ese nuevo estilo, ese nuevo modo o arte de gobernar que se está llamando gobernanza y que, repito, puede haber que hay algunos teóricos que tienen cargas ideológicas neoliberales y te hablan de governance without government, ¿no? Exacto. De gobernanza sin gobierno, pero no es el caso de nosotros. Para nosotros la gobernanza implica gobierno, es indispensable el gobierno. Regresemos de nuevo a pensar solo seguridad pública, inseguridad pública, incertidumbre jurídica, requerimos gobierno. Pero en temas de crecimiento económico y desarrollo social requerimos algo más que el gobierno. Tenemos una constitución que establece toda una serie de principios muy nacionalistas. ¿Habrá que cambiar algo de la constitución para que esto sea posible? ¿O se puede implementar este tipo de políticas públicas y acciones sin que pase por una reforma constitucional? Mira, yo creo que tarde o temprano, cuando construyamos los consensos políticos fundamentales, la revisión constitucional es necesaria. No soy constitucionalista, pero al leer ciertos artículos, no solo son farragosos, sino son de otro tipo que no son principios constitucionales que orienten legislación y reglamentación administrativa y prácticas políticas. Tienen mezclado todas estas cosas, ¿no? No, yo creo que sí se va a llegar tarde o temprano a esto, a una redefinición de nuevo más clara y precisa de las responsabilidades privadas, de las responsabilidades sociales y de las responsabilidades estatales, de las responsabilidades federales, de las estatales y municipales. Creo que es inevitable hacerlo, ¿no? No quiero ser provocador, pero el Estado que fue tan potente en el siglo XX, en el siglo XXI, sigue siendo potente, pero limitado a ciertos campos, y ya no tiene esa potencia desbordada que pudo cubrir, afortunadamente, ¿no? En el siglo XX, muchísimos campos de la vida económica y de la vida social. Hoy es un Estado, sobre todo el Estado, mira, el tema del Estado social es un súper tema, como tú sabes. El Estado social fundamentalmente es un Estado de gasto, y en un Estado de gasto es un Estado fiscal. Entonces, si no tienes una hacienda pública robusta y equilibrada en ingreso-gasto, es un Estado que va a estar en quiebra y en bancarrota. Eso nos lo dijeron desde los años 70, ¿no? Correcto. Con el famoso libro de la crisis de la democracia, que te anticipaba cómo los gobiernos de los estados sociales, si seguían esas pautas de gobierno centradas solo en el gasto para la legitimidad política, y eso es un poco también España, Italia, Grecia, Portugal, ¿no? Irlanda. Sí, no tenían futuro, iban a entrar en situaciones de ingobernabilidad y tarde o temprano iban a entrar en quiebra fiscal que iba a arrastrar su ilegitimidad política. Entonces, sí creo que ese es el gran tema de un gobierno que tiene que ser fiscalmente robusto y que, sin caer en las viejas tesis neoliberales, sí tiene que tener un sentido de autocontención, de autolimitación, de especificidad en los campos que son cruciales para el bienestar social, y dejar muchas otras actividades y otros campos a la iniciativa empresarial, a la iniciativa social, cada vez además internacionalmente articulada, que ese es otro súper tema, ¿no? El futuro de los estados nacionales territoriales
es también muy limitado y será cada vez más limitado en el siglo XXI, y tendrás que dar paso a asociaciones políticas multiestatales, plurinacionales, como lo Con todo estamos este viendo. proceso de globalización. Así es, sí. Por supuesto. Es otro gran tema porque la globalización tiene una economía desterritorializada Totalmente. que opera en instituciones políticas que siguen siendo todas territoriales. Exactamente. Hay como un desfase, un desajuste entre una economía desterritorial y instituciones políticas territoriales cuyas leyes, políticas, reglamentos valen solo para sus fronteras, ¿no? Y no tienen posibilidad de controlar comportamientos que ya son transfronterizos y que desbordan. Y en esta nueva lógica de globalización, empresas públicas que no tienen fronteras, tienen un número indeterminado de personas que son socios y dueños de una empresa pública y con un capital sin fronteras, ¿no? Entonces, así es. Incide directamente en los estados-nación. Ahí sí yo creo que la transición democrática no se podía plantear este punto. Se planteaban el tema del neoliberalismo, ¿no? O de la liberación de los mercados que había ocurrido en los años 80 de la Madrid y Salinas, pero no teníamos la posibilidad de vislumbrar que la apertura comercial, la liberación de los mercados financieros, productivos, te iba a llevar a una globalización. Pero ahora creo que si queremos seguir usando la palabra transición democrática, tiene que haber una transición de democracias nacionales a democracias internacionales o democracias globales, de tal manera que podamos poner orden en la economía, poner orden en la seguridad, porque mucho de la seguridad pública que padecemos aquí tiene causas y efectos fuera, ¿no? Entonces sí es otro gran tema del siglo XXI realmente, el tránsito de una democracia nacional a una democracia multinacional, internacional y posiblemente global. Luis, da la impresión, ya hay la percepción ciudadana de que nuestra democracia, tanto la parte electoral como la parte institucional, no da los resultados mínimos para satisfacer la demanda ciudadana. Y en ese sentido, la clase política que tenemos en México está desprestigiada, es criticada y constantemente es valorada como una clase política mediocre. ¿Tú consideras y compartes la idea de que tenemos una mala clase política por el talento humano o porque los instrumentos de gobierno no dan para que la clase política opere adecuadamente? Yo creo que son las dos cosas, ¿eh? Sí. Creo que nuestra clase política, con la excepción de los garbanzos de libra, ¿no? Que hay, en los diversos partidos políticos y en las cámaras, no quiero citar nombres, pero sí sé que hay garbanzos de libra que son confiables, que son responsables, que catalizan el esfuerzo de otros legisladores. Yo creo que sí hay muchísima gente que está en las cámaras. Digamos, ni están todos los que deben ser, ni son todos los que están, ¿no? Es decir, creo que hay reclutamientos para diputados y senadores que no obedecen a reglas institucionales claras y a convicciones democráticas. Entonces sí creo que hay gente que no está preparada, o que es ya demasiado vista, ¿no? Que ya van por la quinta o sexta o séptima legislatura, saltando entre senadurías y diputaciones, tanto en la izquierda como en la derecha, o en el centro izquierda, centro derecha. Sí hay problemas muy serios ahí, pero sí creo yo que los defectos y fallas institucionales no te permiten filtrar y enmarcar y corregir los eventuales defectos personales. Porque si algo tienen las instituciones es que resguardan al país de los defectos que cometen las personas, ¿no? Y te permiten acotarlos, contenerlos y en algunos casos destituirlos. Entonces sí creo que es de nuevo un balance entre instituciones y personalidades. A mí sí me gustaría caras más nuevas, ¿sí? Otros perfiles y además de otras instituciones, ¿no? Dentro de estas nuevas instituciones, ¿compartes la idea de que a México le hace falta instituciones de democracia directa? Pienso plebiscito, referéndum, revocación de mandato, o
crees que es un mal complemento para la democracia representativa? No, yo creo que si crea las instituciones con las prescripciones, normatividades adecuadas, candados correctos, para Exacto. evitar oportunismos, para evitar caprichos, Y para evitar, chavismos, ¿sí? ¿verdad? Intimidaciones, Exacto. manejos, Y abusos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay ciertos problemas, que ir a plebiscito o ir a referéndum harías más pública la decisión, ¿sí? Haces más pública la Más política. consensuada, ¿no? Más pública la política porque el público ciudadano participó de manera más intensa y después de su deliberación optó por una opción o por la otra. Si creamos las normas adecuadas, Ujú. incluyendo los candados, porque el legislador tendrá que pensar en los escenarios negativos que podrían producir efectos contraproducentes a las intenciones que se tienen en estas tres medidas, Ujú. creo que estaríamos asegurados de errores, atropellos, caprichos y oportunismos. Pero yo sí creo que las tres pueden ser llevadas a cabo y que no es un debate especulativo conceptual, es un debate institucional de con cuáles leyes, reglas y procedimientos. Porque estas figuras existen, por ejemplo, en Latinoamérica, en Venezuela y en otros países europeos, pero en Europa son, digamos, la excepción y parece ser que en algunos países latinoamericanos han sido como la regla, ¿no? Cuando el Congreso no le autoriza algo a un presidente autoritario, recurre a estos mecanismos y hay un abuso y se tergiversa, supongo, el sentido de pues de la voluntad popular, porque hay un mecanismo de persuasión y de manipulación en los procesos y debilita, digamos, la generosidad de estos instrumentos. Sí, por eso yo sí, la única consideración que haría es cómo evitar que estos efectos indeseados, no queridos, Ujú. de oportunismo político, de traición a la representatividad, de manipulación del pueblo más sencillo en ciertos problemas, no ocurran. Ujú. Y entonces, ¿cómo detener sus efectos nocivos? Pero también sí entiendo de que se lanzan estos tres propuestas de referéndum, plebiscito y revocación de mandato por la difusa insatisfacción, Totalmente, inconformidad, totalmente. desaliento respecto de la Y democracia. frustración social, ¿eh? ¿Sí? Hay estadísticas recientes de la CEPAL en donde un porcentaje importante de mexicanos no tiene empacho en decir que el autoritarismo es malo. Y hay una desilusión sobre la democracia. Y en ese sentido, pensar si la democracia sigue siendo una alternativa para México, Luis. Bueno, yo sí creo que creo que sigue siendo la alternativa Claro. para México. Cualquier regresión autoritaria empeoraría nuestros problemas. Pero Simplemente hay la tentación, ¿ah? hay la tentación, pero no veo ningún intelectual, ni un político, ni un partido que con toda claridad y sin vergüenza afirme esto, ¿no? Y haga otra propuesta de autoritarismo blando o de autoritarismo a secas, ¿no? No la veo. Mira, y lo veo imposible prácticamente, no solo por razones nacionales, porque hay clases medias, centros de inteligencia, medios de opinión, Exacto. agrupamientos sociales y masas que impedirían esta regresión, sino también por la observación internacional. Yo creo que hay todo un consenso internacional que regresiones hacia el autoritarismo simplemente van a ser abandonadas a su suerte sin apoyos financieros, sin respeto internacional, con cierre de oportunidades comerciales. En fin, creo que no hay, no es posible y tanto menos deseable Claro. cualquier regresión hacia el autoritarismo. Y no hay ni siquiera las condiciones, ¿no es cierto? Sí, tampoco existen las condiciones en este momento. Pero el que la regresión sea imposible o indeseable no significa que tengamos la democracia que queremos. Entonces yo regreso ahí al tema de instituciones políticas, al tema del arreglo fiscal y al tema de la administración pública.
que es evidentemente el de jueces y policías, ¿no? Exactamente. Del sistema judicial y sistema policial, pero más en el gobierno ejecutivo, no tanto en los poderes públicos de la conducción del Estado, como estaría el judicial. En el poder ejecutivo sí, para mí es clave sus relaciones con los otros poderes y con los otros órdenes de gobierno, la hacienda pública y la administración pública. Luis, también te quería preguntar, regresando un poco al tema de pluralidad, hay en diversas legislaciones diversos instrumentos que han logrado conciliar, por un lado, para reconocer la pluralidad, pero también para hacer funcional al sistema democrático, al sistema constitucional. Y en ese sentido, han instrumentado o instaurado figuras como la segunda vuelta electoral. Yo te quería preguntar si tú estarías de acuerdo en que México se instaurara la segunda vuelta electoral. Claro, me estoy imaginando a la francesa, en donde primero se elige al Poder Ejecutivo, si no alcanza la mayoría, va a una segunda vuelta electoral y posteriormente elige al Parlamento. O sea, el sistema en Francia está diseñado para que haya un sistema presidencial primero y después haya si no alcanza la mayoría el presidente, se recurre a lo que ellos llaman cohabitación o un sistema, digamos, en donde hay un sistema semipresidencial. ¿Tú crees que a México le convendría esto? No tengo una opinión formada, realmente en este punto, pero sí entiendo de que una segunda vuelta en el Ejecutivo, permaneciendo la misma composición de fuerzas en un legislativo, de poco va a servir. Claro. Así es. Y Claro. que lo determinante con primera vuelta o segunda vuelta, creo yo, regresamos de nuevo, es a la generación de consensos, a la generación de alianzas o coaliciones, ¿no? Exactamente. Entre partidos y de coaliciones y alianzas entre los partidos y las organizaciones ciudadanas más robustas y con un sentido público más probado, más acreditado, ¿sí? Pero no tengo una opinión formada sobre Ahí segunda quiero vuelta. ir porque recientemente se generó un debate de si México puede o no transitar a la democracia y consolidarla institucionalmente a través de un régimen de gobierno de tipo presidencial o eventualmente es momento de pensar en un sistema de gobierno de tipo parlamentario. Bueno, ese es otro gran tema. Hay muchos mexicanos que han empezado a pensarlo. Lo considero teóricamente posible y quizás hasta argumentable, pero prácticamente lo veo muy complicado. Hasta que los partidos no acrediten que no son partidócratas, ¿no? Hasta que los partidos no acrediten responsabilidad pública, sentido de Estado, sentido público, pasar a un parlamentarismo sería como prematuro. Mira, sabes que es un debate muy largo. Creo que se podría empezar a iniciar formas más bien semipresidenciales o semiparlamentarias y tratar de ver cómo funcionan y más bien tener una idea de progreso institucional o si quieres de movimiento del presidencialismo hacia el parlamentarismo, pero no de corte, no tan tajante, sino como una evolución de partidos, gradual, poderes, ciudadanos, de todos. y entenderle al tema, porque yo veo el caso de Westminster, que es el caso inglés, y desde el primer instrumento y suceso histórico, político, institucional, a la consolidación de su sistema parlamentario les llevó 600 años. No es cosa menor. Sí, porque mira, yo no quiero repetir tontamente que en México se cree que aprobando leyes o aprobando regímenes políticos funcionan después en la realidad. Así es. Pero sí es muy cierto esto en México. Yo creo más en una evolución política que va acreditando paso a paso que las decisiones han sido correctas, que las decisiones han sido responsables y que va absorbiendo los efectos negativos que pudieran no haber sido previstos. En ese sentido, hay una propuesta de gobierno de coalición, gobiernos de coalición que ha surgido últimamente, en donde eventualmente se puede parlamentarizar al presidencialismo y el presidente pacta previamente a tomar posesión un programa de gobierno y pacta, digamos, las carteras ministeriales con la oposición. ¿Crees que eso podría funcionar para México? Yo creo que ese sería como los primeros pasos, ¿sí? Los primeros pasos, porque vas generando la cultura del consenso, del acuerdo, de la negociación con miras al interés público que no tenemos.
Y habría que empezarlo ya a pactar, y qué mejor si se pacta en situaciones donde no sé cuál va a ser el resultado en el 2012, si un presidente, aún con holgura en su votación, se diera cuenta que una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar, ¿sí? Claro. Y que si no queremos introducir cláusulas artificiales de gobernabilidad, y creo que ya ha habido una reflexión nacional muy interesante que cerraría el paso a cualquier sobrerepresentación mediante cláusulas artificiales de gobernabilidad, creo que alguien que gana con una mayoría, digamos, aceptable, razonablemente amplia, 40%. debería percibir que no va a poder gobernar sin una mayoría con consensos. Y que aunque él tuviera la mayoría, querer gobernar unilateralmente, donde siempre las oposiciones nunca tengan que opinar, sus aprobaciones sean mayoriteadas, como se dice, eso no es forma de gobernar. Regresamos de nuevo al tema de una democracia que como régimen político, como orden de gobierno, y no solo como proceso electoral, ¿sí? Esto le daría una oportunidad de oxigenarse a la democracia mexicana y crear una base de legitimidad mucho más amplia, con el concurso de muchas voces. Sí, creo que hay que hacerlo, y no hacerlo si ganas por un punto, o por medio punto, o por punto y medio. Claro. Quizás la gran oportunidad es hacerlo cuando ganaste bien, entonces electoralmente tienes una razonable legitimidad, claro, pero también eres suficientemente inteligente y consciente que para gobernar requieres mucho más que tu mayoría electoral. Requieres más que tu mayoría electoral, y que requieres una mayoría política y legislativa que para que funcione tiene que ser interpartidaria, tiene que ser de coalición, etcétera. Entonces yo sí creo que ese es un primer paso que yo lo considero importante. Yo critiqué el desplegado de los 46, sí, no tanto por eso, sino porque no hubo ninguna mención a los ciudadanos en el desplegado. Y eso me inquietó, porque como el tema de la representación política es importante, de nada va a servir un gobierno de coalición gobernistamente pensado, claro, si no es un gobierno de coalición que se asume como políticamente representativo, y que por consiguiente entonces tiene que articularse y nos tiene que decir qué papel vamos a jugar los ciudadanos. Sí, porque le deja en la agenda nada más un papel preponderante, digamos, a la lógica del gobierno y el arreglo del gobierno de los que están en el gobierno. Pero no hay nada con el ciudadano. Así es, de nuevo repetir vía la coalición una idea gobernista del gobernar. Una idea paternalista o si no paternalista, creer que todavía el gobierno es autosuficiente. Exacto. Él mismo, para llevar al país donde se le ocurra que tiene que ir. No, yo creo que el gobierno de coalición debe ser gobierno, y para ser gobierno debe dejar de ser gobernista y sustanciarse ciudadanamente. Y en el más amplio sentido de la expresión, incorporar a todos los que formamos parte del Estado. Sin duda. Luis, ¿eres optimista con relación al futuro de la democracia en México? A ver. Bueno, sí, acuérdate que hay esta frase de cómo es el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad o del corazón. No, yo sí soy optimista, sí creo que se acredita capacidad directiva de gobierno, la democracia está del otro lado. Las cosas del latinobarómetro, que son déficits muy fuertes de nuestra democracia, con nostalgias autoritarias o semiautoritarias, no está relacionada a los valores de la democracia, sino está relacionada a los resultados de la democracia. Yo siento que nuestra base para ser optimistas es que si la mayor parte cree o sigue creyendo cada vez en mayor número en legalidad, en representatividad, en tolerancia, en consensualidad, en no imposiciones, en no corrupción, en controles de los poderes públicos para que decidan correctamente. Creo que en el terreno de los valores ha habido una muy buena socialización. ¿Sí? Bien. Axiológicamente. Conceptualmente estamos... Pero en el terreno de los resultados es donde sí estamos desconcertados, exactamente, inconformes.
quisiéramos ver que los valores democráticos tienen resultados, ¿no? Sí, hay acciones con Sí. resultados. Que ese es un tema, sin caer en el resultadismo, ¿eh? Sí, Porque los elogios a China son por sus resultados, sí. pero difícilmente aceptaríamos sus valores, ¿sí? Sus valores políticos. No son ajenos totalmente. Entonces, yo no quiero pensar a la democracia en una clave resultadista, pero tampoco la quiero pensar exclusivamente en una clave valorativa, Aspiracional. aspiracional. Entonces, sí me interesa una democracia que sea gobierno en acción, con rendimiento social, con utilidades sociales, con resultados a la vista, tangibles, medibles, observables. En donde el interés público tenga razón de ser y una esencia. Sí, sí. Qué bueno que tocas ese punto, porque estamos hablando de resultados públicos, que ese es otro gran tema, ¿eh? Sin duda. Porque sí puede haber democracias que acreditan resultados, pero para ciertos sectores de ciudadanos y exclusión de otros ciudadanos, ¿no? Exactamente. En ciertas áreas de política y no en otras áreas, ¿no? Exactamente. Sí, los resultados del gobierno republicano y del gobierno democrático en particular son resultados públicos. No resultados para grupos, para clientelas, para facciones, para ciertas localidades, para ciertos sectores, sino resultados que aunque favorecieran a ciertos sectores, sí puedes demostrar que se desparraman, que crecen, si no en automático, sí en el tiempo, ¿no? Y esto es otro tema, de nuevo, de que no hemos creado ciudadanos. Nuestros ciudadanos están acostumbrados a demandas, movilizaciones y reivindicaciones particularistas que no siempre ubican y colocan en el interés público, como tú dijiste, en el marco general, ¿no? Me interesa que me incrementes mis salarios. ¿Qué impacto va a tener en la inflación? ¿Qué impacto va a tener en la generación de empleo? O en la extensión de los servicios de salud. Eso no. Pero tú me diste un incremento de salarios. Dejar de ver la política con menos egoísmo y más con una visión colectiva. Y que es una supervivencia del corporativismo autoritario en el régimen democrático, esta idea particularista de la demanda, exacto, insensible a una demanda de ámbito e interés público. ¿Eres optimista de que pueden cambiar las cosas? Sí, yo creo que sí. Sinceramente creo que hay una nueva generación que crece, sí, pero bajo esa condición de que los valores acrediten resultados. Luis, te agradezco mucho esta conversación. Yo a ti la invitación y me han gustado mucho las preguntas, algunas he podido responder, otras he intentado responderlas y muchas gracias. Al contrario, y a usted muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta entonces.